¿Qué otra cosa se puede hacer ante un mal tan arraigado? Porque se fue degradando el Poder Judicial. Fue un proceso de degradación progresiva. Siempre fue un apéndice el Poder Judicial del Ejecutivo. Cuando se diseña el sistema político mexicano, en el Porfiriato, se establece de que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo. Entonces, como en todo el mundo, se hace el compromiso de aplicar la división y el equilibrio entre los poderes. Sin embargo, en los hechos, porque ese es el otro gran aporte a la antidemocracia de Porfirio Díaz, la simulación es el padre de la simulación política. En los hechos, en la práctica, el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban completamente subordinados. Porfirio Díaz enviaba las listas de los candidatos a diputados, a senadores, y de antemano sabía quiénes iban a ganar. Habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban las listas. Tampoco había mucho cambio en las cámaras porque estaba establecida la reelección y lo que hacían es que pasaban de diputados a senadores y ahí seguían y tardaron igual que él, muchos, 20, 30 años, a veces pues ahí fallecían. Y en el caso del Poder Judicial, lo mismo. Entonces, con la revolución, eso no cambió, no pudo la revolución con eso. Y ese sistema se traslada y continúa la misma simulación de que el poder de los poderes es el Ejecutivo. En los tiempos recientes, como parte de la negociación para seguir simulando de que había democracia en México, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y empiezan a compartir el poder. Querían establecer una alternancia, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, porque ya no se podía mantener el partido único. Turner, que escribió El México Bárbaro en la época de Porfirio Díaz, habla de que el sistema político porfirista era de los más perfectos del mundo. De ahí retoma Vargas Llosa, posiblemente, la idea para acuñar la frase de la dictadura perfecta. Como ya no se podía mantener ese sistema de simulación desgastado, intentaron con la alternancia y por eso le abrieron el paso al PAN, aparentar de que se iban a dar los cambios, acuérdense de cómo hablaban de cambios, para que las cosas siguieran igual. Cuando empezaron con las negociaciones entre el PAN y el PRI, cuando se constituyó el PRIAN en el tiempo de Salinas, pues parte de las concesiones entregadas al PAN fueron espacios en el Poder Judicial. Entonces empezaron a llenar juzgados de abogados conservadores filopanistas. También fue el auge de las escuelas de derecho del sector privado. Esto sucedió con Salinas y luego Zedillo pues llegó a entregarle la Procuraduría de Justicia a un abogado panista y pues se entregó prácticamente todo el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial? Pues el de la defensa de los intereses de la minoría. Es un poder al servicio de la oligarquía. No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo. Menciónenme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo, así trascendente. Al contrario, todas las reformas que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal, las reformas constitucionales, fueron avaladas por el Poder Judicial. Todas las leyes. Se recurría al Poder Judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes. Se recurría al Poder Judicial para que se amparara a los trabajadores porque les estaban quitando sus derechos. Por ejemplo, la reforma que llevaron a cabo para que un trabajador, en vez de jubilarse con su sueldo, reciba el 40% de su sueldo. Y lo mismo los trabajadores al servicio del Estado, los maestros. Y claro que se presentaron denuncias en el Poder Judicial y amparos, y todos fueron desechados. Y nosotros acudimos también muchas veces al Poder Judicial cuando se aprobó la reforma energética, la privatización del petróleo, la entrega del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros, de conformidad con la Constitución, con el artículo 35 de la Constitución. Solicitamos
que se llevara a cabo una consulta. Reunimos más de 3 millones de firmas y desecharon la propuesta. Es más, antes de que se hiciera el trámite, ya habían llevado a cabo el acuerdo arriba. Y así todo.